Dios te bendiga, amado hermano. Este es tu programa La Voz de Dios, un programa a la luz de la palabra. El día de hoy me encuentro con mi hermano Francisco Rivero. Mi hermano John, un gusto otra vez estar aquí juntos en este programa para hablar de la palabra de Dios, ¿no? Para exaltar la palabra de Dios. Hoy estamos aplazados para ver el programa número 2 respecto a la inspiración de las escrituras. Mi hermano, gozoso y contento de que estemos tocando estos temas que muchas veces son ignorados, ¿no? O relegados a segundo plano. Pero hoy vamos a ver algo interesante. Le pedimos a que Dios nos ayude y le pedimos a los hermanos también que nos escuchan, que estén atentos, que concentren sus mentes y puedan comprender lo que vamos a tratar hoy. Sí, verdad que es muy importante, ya que estamos hablando de la palabra de Dios, palabra de vida, la verdad que se encuentra hoy en día en el mundo, la que con seguridad podemos decir, esta es la voz de Dios, las, las Sagradas Escrituras. En el segmento pasado estuvimos conversando acerca de lo que es la palabra de Dios, lo que es la Biblia. Y el día de hoy continuamos con la enseñanza. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la inspiración divina, lo que es la inspiración y lo que es la diferencia también entre la inspiración y la revelación. Pero antes, hermano, yo quiero tocar puntos importantes de por qué nosotros debemos leer la Biblia, por qué tenemos que conocerla, por qué debemos tener un manejo bíblico, por qué tenemos que tener una costumbre, un hábito de leer cada día, por qué rendirnos a la palabra del Señor de esa manera. ¿Por qué? ¿Por qué aceptarla? Porque la Biblia dice el por qué. La Biblia expresa porque es la revelación de quién es Dios. Es por medio de la palabra que Dios revela quién es Él. Hay muchos que hoy en día quieren creer en Dios, pero a su manera. Pero Dios se revela a través de las Escrituras para que todos nosotros sepamos quién es Él. Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado. En el Salmo 119, en el versículo 105, también habla de que la verdad de Dios, esa palabra, muestra su voluntad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En Romanos capítulo 10, versículo 17, enseña el camino de salvación, ya que es la palabra de Dios. Y la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, da esperanza eterna. Da esperanza eterna. Como tal, como dice Romanos capítulo 15 al 4. Porque todo lo que fue escrito antes, para nuestra enseñanza fue escrito, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En Mateo 4:4, Jesús dice algo muy importante. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros sabemos que el hombre vive de pan y nos esforzamos por comer pan, por nuestro diario vivir, por nuestros alimentos, por el alimento de nuestros hijos, de nuestros padres. Nosotros nos esforzamos y vivimos trabajando por el pan. Pero Jesús no dice que esto no es importante. Sí, esto sigue siendo importante. La Biblia nos manda a trabajar, a ser diligente en el trabajo. Pero Jesús dice, no solo de pan vive el hombre. Así como te esfuerzas, así como te disciplinas, así como sufres a veces en tu trabajo, pero lo haces sabiendo que tienes una necesidad. De la misma manera, debemos entender que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es exactamente la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, la Biblia. La Biblia corrige y disciplina. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir,
para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Pero el Salmo 19, versículo 7 también dice que da sabiduría para vivir. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Amén. La Biblia es necesario, hermano. Debemos leer la Biblia. Ella fortalece nuestra fe. La Biblia, el apóstol Juan, en Juan 20:31, dice que estas se han escrito, Jesús, para que creáis que Jesús es el Hijo, el Cristo, y tengáis vida en su nombre. O sea, Juan dice que por ese motivo se escribió la Biblia, para que creáis en aquel que la Biblia te está revelando, te está enseñando, del cual la Biblia está hablando, ya que las Escrituras, del Génesis al Apocalipsis, hablan de Cristo Jesús. Y el motivo por el cual se escribe todo esto es para que tú creas en Él y tengas vida eterna. Pero necesitas leerla para saber quién es Él y qué hizo por ti. La Biblia da guía en justicia. El Salmo 119, versículo 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra. La palabra de Dios, hermanos, confronta el pecado. Confronta el pecado. La Biblia dice en Hebreos 4:12: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra del Señor, hermano, esta Biblia, esta palabra gloriosa y hermosa, también anima en las pruebas. Salmo 119, versículo 50 dice: este es mi consuelo. Este es mi consuelo en la aflicción, que tu dicho me ha vivificado. Tu dicho me ha vivificado. Y la palabra de Dios vivifica, hermano. El Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios para dar vida, para vivificar nuestras almas. Protege de la mentira. Por eso Jesús dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Eso está en Juan 17:17. Pero primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 2, también dice que forma el carácter del cristiano. Diciendo Pedro: desechando toda malicia, deseando como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La Biblia da dirección para decisiones. Fíate en Jehová de todo tu corazón, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, del 5 al 6. El Salmo 119, versículo 130, dice que es lámpara y luz en la vida. La exposición de tus palabras alumbra. Hace entender a lo simple. Hermano, es indiscutible. No hay excusa. Es una responsabilidad. Hermano, hay que leer la Biblia. Con todo esto que he leído, hermano Frank, sin embargo, hay personas que son cristianos, han nacido de nuevo, aman a Dios con todo su corazón, hermano, y pueden pasar hasta un día sin leer la Biblia. No quiero decir más porque no sé si podría existir. Para no pecar, ¿no? Sí, para no pecar. Sí, definitivamente. El problema aquí no es con que el inconverso no confíe en la Biblia, ¿no? El problema es cuando el creyente demuestra con sus actos, con su vida, que no confía en ella. Porque casi todo cristiano, o digamos, seamos generalistas, todos los cristianos confiesan que la Biblia es la palabra de Dios. Sin embargo, con sus actos muchas veces rechazan esa confirmación o esa confesión, ¿verdad? Y nosotros como creyentes sabemos que esta es la palabra de Dios. Sabemos que este es el pan
que nutre nuestro espíritu. Sabemos que esta es la norma que guía nuestras vidas. Sabemos que esta es la brújula que nos va dictando el camino. Y sin embargo, muchas veces la ignoramos completamente, ¿verdad? Entonces, el tema que estamos tocando, esta serie respecto a la Biblia, es más que todo para el creyente, aquel que es creyente, ¿verdad? Esta serie que hemos titulado ¿Por qué confiar en la Biblia? Y este, que es nuestro segundo programa respecto a la inspiración, es para aquel creyente que quizá por las olas de teología liberal que hoy corren y desde el siglo pasado han corrido, muchos menguan en la confianza respecto a las Escrituras. Nosotros entendemos al inconverso, que bien le dicen las cajas de cigarros, de cigarretes, como le dicen algunos, les dicen claramente que no fumen porque eso les hará daño, sin embargo la gente lo sigue haciendo, ¿verdad? Que mengüen o disminuyan ese vicio porque les hace daño, pero lo siguen haciendo. Sabemos que el inconverso muchas veces ignora cualquier tipo de afirmación o evidencia de cosas que son buenas para su vida. Hay personas que ignoran el hecho de que científicamente esté comprobado que sustancias como el fumar cigarros o hierbas causan daños irreversibles en las neuronas, en la sintaxis del cerebro, y aún así, a pesar de esas evidencias, lo siguen haciendo. Entonces, ayer dimos en el primer programa respecto a qué es la Biblia, dimos un montón de datos sobre su singularidad. Y hoy vamos a mirar respecto a la inspiración de las Escrituras. Los creyentes, que damos por hecho que es la palabra de Dios, también es necesario que meditemos un poco respecto a esta doctrina o a este tema de la inspiración, ¿verdad? Entonces vamos a empezar. Tenemos 2 puntos, vamos a ver varios subpuntos, pero los 2 puntos principales son qué es la inspiración y cuáles son las teorías de inspiración de la Biblia, ¿sí? Dado que hay maneras, se han dado muchas maneras en cuanto al estudio de la teología, de cómo ver la inspiración de la Escritura, ¿no? Entonces vamos a comenzar primeramente con el primer punto, y la primera pregunta es ¿qué es la inspiración? ¿Verdad? ¿Cómo entendemos la inspiración de la Escritura? Y tenemos este concepto tomado de varias teologías sistemáticas, de eruditos del Nuevo Testamento y de la Escritura, que lo conceptualizan de esta manera. Dicen la inspiración es una influencia sobrenatural. ¿Sobre quién? La inspiración fue una influencia del Espíritu Santo sobre las mentes de ciertos hombres seleccionados, ¿sí? Tenemos que aquí hacer una pausa y dejar bien claro que la inspiración en el sentido bíblico, como lo nombraba el hermano John, como lo nombra Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, de que toda la Escritura es inspirada por Dios. Esa palabra inspirada, teosnustos, ¿verdad? Que es literalmente soplada por Dios. Ese soplido, ese aire, esa aspiración o inspiración que Dios dio a esas mentes de esos ciertos hombres, de los cuales ayer dijimos que eran alrededor de 40 que escribieron las Escrituras, es algo que se les fue concedido a ellos. Y esto debemos afirmarlo tomando en cuenta muchos pasajes bíblicos. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 1, versículo 8, Pablo dice, si alguien os predica otro evangelio del que os hemos predicado, sea anatema. Pablo allí está cerrando la revelación. Pablo está diciendo, ya nosotros le hemos dado el evangelio, esto es el evangelio. Ya no puede haber una nueva actualización del evangelio. Por ejemplo, siendo concisos y directos, los mormones tienen un falso evangelio, porque ellos, yendo incluso en contra de lo que Pablo literalmente dice, Moroni se le aparece a José Smith. José Smith dice que él tiene un nuevo evangelio, una restauración del evangelio, porque a él se le apareció un ángel. Es increíble, la Biblia literalmente lo dijo, no crean en otro evangelio, ni que se les aparezca un ángel del cielo, o aunque se les aparezca un ángel del cielo, diciendo que tiene otro evangelio, no lo crean. Entonces Pablo en ese texto, está dando un cierre, una totalidad. Él está diciendo, este es el evangelio que os hemos predicado. O sea, la inspiración para el evangelio y la escritura estaba completo. No se podía sumar cosas al evangelio y a la inspiración de la escritura. El evangelio, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento
son dos partes de un todo. El Antiguo Testamento se explica en el Nuevo y el Nuevo tiene su trasfondo en el Antiguo. Van de la mano. No se puede agregar, no se pueden sustituir, no se pueden reemplazar. Van de la mano. Y si Pablo, en el tiempo de Gálatas, una de las cartas que se dice que se escribió alrededor de la década de los 50, ya estaba diciendo que el evangelio estaba completo y que si alguien daba algo más, debía ser anatema, ¿cuánto más nosotros en nuestro tiempo? Entonces, al hablar de esa inspiración sobrenatural, esa influencia sobrenatural sobre las mentes de ciertos hombres seleccionados, ¿verdad?, que los hizo órganos o instrumentos de Dios para la comunicación infalible de su mente y su voluntad. Cuando Dios tomó a los apóstoles, cuando Dios tomó a Marcos, a Lucas, cuando tomó a Judas para revelar por medio de ellos el evangelio, ellos fueron instrumentos para comunicar un mensaje infalible. No hay cabida de error en lo que trata a la inspiración. La inspiración hacía de ellos, de su enseñanza, de su comunicación, algo infalible. Pero esa comunicación infalible del evangelio ha cesado. Por ende, tenemos un canon cerrado. No puede haber revelación inspirada en ese sentido. Nuevamente, vamos a ver más adelante lo que es la diferencia entre la revelación y la inspiración, que es un punto que se debe tomar en cuenta a la hora de hablar sobre la inspiración, porque sin duda no podemos negar que Dios, a través de la iluminación que nos da el Espíritu a todo creyente, puede revelarnos un entendimiento, o como se le dio a los apóstoles, a Pablo, como se le dio a Juan, fueron revelaciones espontáneas para comprender algo. Pero hoy nosotros no podemos decir que alguien es inspirado sobrenaturalmente a la misma manera que fueron los apóstoles. Sí, hoy no solamente es que no podemos decir que alguien está siendo inspirado. No, es que tenemos que cuidarnos más bien. Cuidarnos y rechazar ese tipo de enseñanzas de que Dios me está hablando, que Dios me está diciendo, tal y como dice Pablo, por ejemplo, cuando fue inspirado en la carta de Timoteo, que le dice: el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Pero él dice que el Espíritu le hablaba claramente. Pero no solamente le hablaba claramente, sino que señales y prodigios se hacían por medio de Pablo. Y en Pablo no se veía una avaricia y una mercadería con el Evangelio. Y bueno, pare usted de contar. El apóstol Pablo decía: y el que me quiera molestar, les recuerdo que en mi espalda llevo las marcas de Cristo, ya que había sufrido latigazo y había padecido por el Evangelio. Yo creo que ahorita no hay un pastor que se pueda comparar de estos pastores que supuestamente hacen señales y prodigios con la vida del apóstol Pablo. De hecho, el día que nosotros creamos que alguien puede estar hablando con Dios y que Dios le puede estar, o que Dios le puede estar hablando de igual manera que a los apóstoles, entonces el canon de la Biblia se tendría que volver a abrir, y ya no solamente la Biblia sería suficiente, sino también que tenemos que buscar a ese tipo de pastores para que nos hablen, ya que la Biblia necesita ser completada por ella prácticamente. Prácticamente ellos están completando lo que a la Biblia le falta. En Mateo 7:15 Jesús es claro y dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. No solamente podemos hoy en día, o sea, no es que no podemos simplemente ser inspirados, no, es que tenemos que estar en contra de este tipo de personas que dicen ser inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia es suficiente y no hay nada que usted necesite saber que no está en la Biblia. Segunda de Corintios 11, del 13 al 15 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla,
pues el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y el libro la carta que tocabas tú ahorita, Fran, Gálatas, en Gálatas capítulo 1 del 8 al 9, Jesús, el apóstol Pablo es muy claro cuando dice: mas si aún a nosotros, si aún nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea anatema. Así que, hermanos, debemos entender que la inspiración de las Escrituras, tal y como sucedió en el tiempo de los apóstoles, no va a suceder hoy. Hoy Dios no está hablando como en el tiempo de los apóstoles. Dios no está moviendo a la iglesia como en el tiempo de los apóstoles, cuando no existía la Biblia, cuando apenas se estaban escribiendo las cartas de los apóstoles inspirados por Dios, sabiendo Dios en su soberanía que Él iba a preservar esas cartas como regla de vida para nosotros los cristianos. Cartas que fueron inspiradas, aprobadas, confirmadas, no solo por la iglesia primitiva, sino también con prodigios y milagros hechos por la mano de los apóstoles. Y ellos no era que se iban a un estadio y decían: Señor, sana al que tú quieras, y de los 1000 enfermos se sanaban 10. No. Eran prodigios y milagros que se hacían por las manos de ellos en nombre de Jesucristo, confirmando Dios, Cristo mismo, que ellos eran sus apóstoles. Dejaron las Escrituras y por eso nos advirtieron. En 2 de Pedro capítulo 2 del 1 al 3 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, no porque a un pastor o un pseudoapóstol o profeta lo sigan muchas personas. A mí me confirma de que él es un hombre de Dios, porque aquí Pedro está diciendo: muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Amén, hermano John, así es. Y bueno, es un tema que quizá lo que está tocando el hermano John no va con el concepto como tal de inspiración, pero es que nosotros debemos ser prácticos, ¿no? Todas las doctrinas de la Escritura que vamos sosteniendo, aprendiendo, brillando, ¿verdad? Sacándole brillo, mejorando, comprendiéndola más plenamente, nos ayudan a vislumbrar muchos de los errores que hoy en día rodean a lo que es la iglesia evangélica. Lastimosamente, gran medida o gran parte de las cosas malas que se dan es por ignorancia del pueblo mismo, ¿verdad? Entonces llegan estos pseudos apóstoles, pseudos profetas, pseudos pastores, pseudos pastoras, a querer decir que ellos son inspirados, a querer decir que ellos traen la última revelación, una revelación más. Y la Escritura habla de ellos. La Escritura habla de ellos solamente para dar un pasaje y seguir con el tema de la inspiración. Dice en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3, dice: si alguno enseña una doctrina diferente, y aquí Pablo está enfatizando lo mismo que pasó en Gálatas. O sea, si alguno enseña una doctrina diferente, ¿diferente a qué? Cuando uno está diciendo diferente es porque ya tiene algo con qué compararlo. O sea, para la iglesia, para Timoteo, para la iglesia de Éfeso, donde pastoreaba Timoteo, ya era claro lo que era el evangelio en sí. Entonces, si alguno enseña una doctrina diferente a esta, que ya ustedes conocen, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, porque toda doctrina que venga de las sanas palabras del Señor va a tener un resultado práctico que llevará a cada creyente a la piedad.
cada uno de nosotros, va a cambiar. O sea, las doctrinas, si estamos sosteniendo las doctrinas, la enseñanza del Señor Jesús, por ende, eso se verá reflejado en una vida piadosa. Así que es muy importante, como lo dijo Juan en la primera carta de Juan, pesen a los espíritus, ¿sí? Vean si este espíritu es de Dios o no. Juan, eso está en Juan capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Y el versículo 4 de este capítulo 6 de 1 Timoteo dice: el que no se conforma a la piedad está envanecido y nada sabe, nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Ustedes deben mirar la vida de aquellos que se proclaman ser los poseedores de la última revelación, porque su vida piadosa hablará de ellos. Si usted ve una persona que dice ser el último apóstol, la última Coca-Cola del desierto, usted tiene que mirar su vida. Si es una vida que lo que hace es desprender ostentosidad, voluptuosidad, riqueza, fama, eso es lo que quiere albergar y reunir y amansar para sí mismo, esa es una persona que no está conforme a la piedad. Porque toda persona, no hay excepción, toda persona, aunque sean personas pudientes en la parte económica, que se topa con Cristo y está viviendo en la línea, en el camino de Cristo, esa va a ser una persona humilde, que su corazón no va a estar arraigado a la fama, a la ostentosidad, al poseer, al tener, al amontonar riquezas. No. Puede que sea una persona muy adinerada, puede que sea una persona que sea muy buena para los negocios, pero su vida no va a girar en torno a eso, sino, como dice Santiago, va a ser una persona rica en buenas obras. Esa va a ser su estilo de vida. Entonces, siguiendo, para que no nos desviemos tanto, pero como les digo, cada doctrina, cada enseñanza debemos llevarla a las aplicaciones prácticas. Entonces, cuando hablamos de la inspiración, debemos decir que la inspiración de la Escritura no fue simplemente un acto aislado, ¿no? Aquí vamos a empezar ya a mirar cómo se fue dando. O un éxtasis esporádico en ciertas personas y ciertos individuos. Sino que además de lo anterior dicho, ¿verdad?, de que fue una influencia del Espíritu Santo, también debemos agregar que también fue una guía, una inspiración que Dios llevó en un proceso largo, prolongado, de redacción, de edición, de selección de textos. Dios guió a esas personas, no fue simplemente que les sopló en su oído. Ahorita vamos a ver en las teorías de inspiración, de las cuales nosotros tenemos una posición o nos inclinamos más por una de ellas, que creemos que es la que se conforma más a la Escritura, pero creemos que fue un proceso guiado por Dios. Fue un proceso guiado en la edición, en la redacción, en lo que se escribió, en la selección de textos, para que a nosotros nos llegara la Escritura que hoy tenemos. Como dicen por ahí, la Biblia no fue escrita a nosotros, pero sí para nosotros, ¿verdad? O mejor dicho, al revés, no fue escrita para nosotros, pero sí a nosotros. Fue escrita a un pueblo en Medio Oriente hace muchos siglos atrás, pero también a nosotros. También nos llega a nosotros hoy día. Entonces, no simplemente Dios reveló la verdad, sino que también la llevó a su cuerpo final a través de todos los procesos que un libro o un escrito requería en su momento, ¿verdad? Y vamos a mirar un ejemplo de eso. Miramos el ejemplo de los Salmos. El Salmo el libro de los Salmos es el libro de la Biblia que conocemos, ¿verdad? Que es el libro más extenso de toda la Biblia. Este libro está compuesto por 5 libros. O sea que el libro de los Salmos en realidad es un tomo de 5 libros. Está dividido así, como dato se lo doy. El libro primero va del Salmo 1 al 41. El libro segundo va del Salmo 42 al 72. El libro tercero va del Salmo 73 al 89. El libro cuarto va del 90 al 106. El libro quinto va del 107 al 150. Entonces estamos viendo que hay diferentes y diversos salmos de diversos autores y se llevó a cabo o se compilaron en un tiempo. Leemos, dice, este libro de los Salmos es un claro ejemplo de lo que escribas y hombres con conocimientos al respecto hicieron
Ellos hicieron una compilación del material existente en su tiempo, material con autoridad de haber sido escrito por hombres de Dios, ¿verdad? Tales como David, que son de los cuales son la mayoría de los salmos, pero también tenemos Asaf, también tenemos algunos de Salomón, algunos de Moisés, etc. Entonces, estos hombres, aunque estos escritos eran inspirados, se llevó un proceso de recopilación que fue llevado a cabo por personas dedicadas a esa obra. O sea, Dios guió a estas personas también a compilar y a seleccionar los escritos para conformar lo que hoy conocemos como el libro de los Salmos, cuando en realidad es un libro que está dividido en 5 tomos. Cuando se termina el primer tomo, del 1 al 41, dice, y creo que la mayoría de la Biblia lo dice, hasta aquí llegan los Salmos de David. O sea, que alguien se tomó la tarea de sumarle un tomo más. Bueno, estos salmos también son de David, esto tiene algunos de Salomón, sumémoslo. Y hoy lo tenemos como lo que conocemos, el libro de los Salmos. Entonces la inspiración no fue meramente en cuanto al contenido, sino que también Dios supervisó el proceso que hoy dio como resultado final la Biblia. Por ello la Biblia se suele decir que es un libro divino humano, porque Dios inspiró su contenido y la mente del texto, ¿verdad? Como dice Timoteo, Dios sopló la vida en ese texto. Dios inspiró ese texto, ¿verdad? Pero el proceso por el cual el cuerpo final nos llega a nosotros también ha sido una obra de Dios. Mi hermano John. Sí, correctamente, hermano. De acuerdo en todo lo que estás diciendo. Yo creo que Dios supervisó cada libro que se escribió. Y podemos ver que, bueno, la maravilla de la sabiduría de Dios, cuán inescrutables son sus caminos, como dice Pablo, que inspiró, ¿no, Frank? De diversas maneras, porque a Pablo podemos ver que le habla claramente. El apóstol Pablo, como repito, el versículo anterior, el Espíritu dice claramente. Jeremías también recibió la voz de Dios. Isaías. Y muchos, en su mayoría, escucharon la voz de Dios. Audible. Audible. Otros la escucharon quizás de otra manera, pero Lucas, por ejemplo, no escuchó ninguna voz, sino que él, lleno del Espíritu Santo de Dios, siendo un cristiano verdadero, fiel, fue y recopiló todo el testimonio, hablando con uno, con el otro, con María, con los discípulos, con los apóstoles, bueno. Pero tal y como él le dice a Teófilo, él mismo personalmente se encargó de investigar todas las cosas y explicarlas en su orden, pero de maneras distintas, ¿no? Pero el mismo Dios. Y lo sorprendente es que cuando leemos todo el Evangelio de Lucas, no contradice nada de los otros 65 libros de la Biblia, sino que lleva el mismo pensamiento, en la misma línea de pensamiento. Habla del mismo Dios, del mismo Cristo. Amén, hermano John, así es. Entonces pasemos ahora al segundo punto, ¿verdad? Que es las teorías de inspiración. Se han dado varias teorías de inspiración. Vamos a mirar someramente algunas. Y bueno, también daremos la posición que nosotros guardamos, ¿verdad? Creo que tenemos una combinación ahí entre lo que sería la teoría de la inspiración dinámica y la inspiración verbal plenaria. Pero bueno, vamos a verlo. La primera teoría es la teoría de la intuición. Dice, hace que la inspiración sea en gran medida un asunto de alto nivel de perspectiva. O sea, los autores de la escritura fueron genios religiosos. ¿Sí? O sea, estas personas vinieron con un don, una especie de un don para los religiosos. Esa teoría. Mayormente de esta teoría se toman los que son los liberales, ¿verdad? O los teólogos liberales, que pretenden casi siempre quitarle lo sobrenatural a la escritura. El pueblo hebreo estaba dotado especialmente, entre comillas, para la religión. De la misma manera que algunos grupos parecen tener una aptitud especial para las matemáticas o los idiomas. Entonces, según esta teoría, pues el pueblo hebreo era un pueblo súper religioso y súper apto para lo que es la parte religiosa, ¿no?, de la mente. Esto es lo que está dando a entender. También está la segunda teoría, la teoría de la iluminación.
dice, mantiene que hay una influencia del Espíritu sobre los autores de la Escritura, pero implicando solamente, implica una intensificación de sus poderes normales. O sea, el Espíritu intensificó las capacidades de esos hombres para que llegaran a conclusiones religiosas mejores, por decirlo así. No hay una comunicación especial de la verdad. No es que el Espíritu, como dice 2 Timoteo 3:16, Dios esté soplando su palabra. No. Para ellos simplemente hubo una intensificación de sus poderes psíquicos o racionales, por decirlo de alguna manera. No hay una guía en lo que se ha escrito. O sea, Dios no estuvo guiando el proceso. Sino únicamente una sensibilidad, una percepción incrementada en lo que se refiere a los temas espirituales. Estas personas eran, digamos, según esta teoría, muy susceptibles a los religiosos. Lo que serían las personas de hoy en día que sienten vibras y lo demás, ¿no? Que sienten vibras, sienten energía, etc. Hay que soltar buena vibra en el programa, Frank. Ah, sí. Entonces, la teoría dinámica, creo que aquí es donde estamos mi hermano John y yo. La teoría dinámica y la teoría verbal, creo que van muy de la mano. Estamos. Sí. La teoría dinámica enfatiza la combinación de los elementos divinos y humanos en el proceso de inspiración y escritura de la Biblia. Es lo que estamos diciendo, la escritura es un libro divino humano. El Espíritu de Dios obra dirigiendo al escritor hacia los pensamientos o conceptos y permitiendo que la personalidad distintiva de ese propio escritor aparezca en la elección de palabras y las expresiones. Creo que esto tiene mucho de verdad. Hasta su contexto. Su contexto cultural, sí. Lo que estaba sucediendo, todas esas cosas Dios las utilizó para dar un resultado. Es sorprendente porque, especial. Por ejemplo, Moisés fue pastor, libertador y legislador de Israel. Pero Josué fue un militar. Samuel fue un profeta, juez. David fue pastor y fue rey. Salomón fue rey y poeta. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Amós, Miqueas, etcétera, fueron profetas. Esdras era un sacerdote, un escriba. Nehemías era un copero del rey y gobernador, también terminó siendo. Job era un patriarca. Mateo era un recaudador de impuestos. Marcos era un colaborador misionero. Lucas era un médico. El médico amado se conocía entre los hermanos. Juan era pescador y apóstol, igual que Pedro. Y Pablo era fariseo. Teólogo y apóstol de los gentiles. Santiago y Judas, los hermanos del Señor, me imagino que eran carpinteros porque sí, claro, vivían allí en su casa y bueno, sus costumbres eran siempre el del padre. Los hijos hacían lo que hacían los padres, pero lo cierto era que eran hermanos del Señor, ¿no? Sí, amén, hermano John. También, bueno, siguiendo está la otra, ¿no? Ya hemos mencionado la teoría dinámica, que a nuestro parecer es la más acertada, pero también está la teoría de la inspiración verbal. Esta teoría insiste que la influencia del Espíritu Santo se extiende más allá de la dirección de pensamiento hasta la selección misma de las palabras utilizadas para expresar el mensaje. La obra del Espíritu Santo es tan intensa que cada palabra es la palabra exacta que Dios quiere que se utilice en ese momento para expresar el mensaje. Yo creo que esto también, al igual que la teoría dinámica, es muy bíblico. Como le decíamos ayer, en el pasaje de Gálatas 3:16, cuando Pablo habla de que la simiente de Abraham es Cristo, Pablo hace un énfasis en una cláusula gramatical. Él dice, Dios no le dio la promesa y le dijo a tus simientes, sino hablando de una como a tu simiente. Esa simiente, esa una, es Cristo, dice Pablo. Entonces, Pablo, de una manera indirecta, apoya de que la escritura está escrita, valga la redundancia, de tal manera que incluso las uniones de las frases tienen mucho que decir o mucho que aportar. No están puestas por casualidad o fue algo que se puso ahí simplemente a la ligera. Entonces yo creo que sin caer en la próxima teoría que vamos a leer, que es la teoría del dictado, esta teoría de la inspiración verbal tiene mucho
tiene mucho que decir bíblicamente, porque se puede ver bíblicamente que así lo obró el Espíritu Santo y así lo entendieron muchos de los escritores mismos de la palabra, de la ley, de las cartas de Pablo, del Nuevo Testamento, de los Evangelios, etc. Entonces, nuestra posición sería una mezcla entre la teoría de la inspiración dinámica, ¿verdad?, que enfatiza esa combinación de los elementos divinos y humanos, pero también de la inspiración verbal. Dios también inspiró las palabras correctas para dar un mensaje claro, sin que esto elimine la posibilidad de que hayan ciertos errores de copistas, de escribas, que al traducir o copiar manuscritos de unos a otros, como ya saben ustedes, que los manuscritos eran biodegradables y se deterioraban muy rápidamente, tocaba estarlos copiando constantemente. Entonces, en estas copias constantes, muchas veces se iba una coma de más, algo de más, sin que eso afecte el contenido esencial de la escritura. Sí, yo creo que Dios preservó la verdad. Por eso somos más dados al primero, a la dinámica. A la dinámica. Sí, porque la verbal es difícil. Es difícil. Obvio, sí, hay partes, me imagino, en las escrituras que fueron inspiradas verbalmente, ya que Jesús habló y parte de la escritura Jesús las escribió. Pero sí, no, son respetables los dos puntos, pero yo me inclino más hacia la dinámica. Sí. De hecho, en los mismos evangelios podemos ver que hay 2 o 3 evangelios que narren un mismo evento, pero el evento, los 2 apóstoles no lo narran de la misma manera, o sea, no utilizan las mismas palabras, pero se conserva la misma esencia y la misma verdad. Así es. Sí, como vemos los evangelios sinópticos, ¿no?, que son muy similares entre ellos, sin embargo también tienen particularidades de cada autor, de cada escritor. Entonces, la teoría final que vamos a ver es la teoría del dictado, ¿no? Aquí pues no estamos de acuerdo. Es la enseñanza de que Dios realmente dictó la Biblia a los escritores. Los pasajes donde el Espíritu es representado como alguien que le dice al autor exactamente lo que tiene que escribir, lo consideran como aplicable a toda la Biblia, y yo creo que ahí sí hay un error. Creemos que sí, efectivamente hay pasajes donde Isaías, los profetas, iban directamente a decir exactamente lo que Dios le había dictado, dicho, ¿no? Pero esto no se puede aplicar a toda la Escritura. Entonces vamos a ver por último, ¿no?, lo que es la diferencia entre la revelación y la inspiración. Y yo creo que hoy en día es un tema bastante importante para tener en cuenta. O sea, difieren en primer lugar en cuanto a su objeto. La revelación o el objeto de la revelación es comunicar un conocimiento, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver ahorita con un par de pasajes. El objeto o el deseo de la inspiración es asegurar que el que está enseñando o escribiendo, en estos casos los apóstoles, podríamos decir, sean infalibles en los que están enseñando. Consiguientemente, difieren también en lo que afecta. El efecto de la revelación era hacer más sabio a quien la recibía. O sea, cuando alguien recibió una revelación era hacer más sabio o impartirle un conocimiento. Y el efecto de la inspiración era preservarle de cualquier tipo de error. Por eso, vamos a ver, 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, le dice Pablo a los hermanos, dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces Pablo estaba siendo inspirado de tal manera que los creyentes recibieron esa palabra como lo que era, palabra de Dios. Y esa palabra era tanto así, palabra de Dios, que actuaba en ellos. Eso es un efecto también de lo que es escritura infalible o inspirada por Dios. Va a tener un efecto santificador en la vida del creyente, sí o sí. Cuando el creyente aplica, cree y come, bebe de esa palabra inspirada, va a ser afectado para bien. En cambio, la revelación, podremos ver al Pablo mismo en el capítulo 12, versículo 7 de 2 de Corintios, cuando él dice: y para que la grandeza de las revelaciones
no me exaltase desmedidamente, ¿verdad? Le fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás y todo esto para que no lo abofeteara, para que lo abofeteara y no se exaltara. Pablo en versículos anteriores había dicho que él había sido o recibido, mejor dicho, revelaciones de un calibre altísimo, de manera que había sido llevado al tercer cielo y vio y oyó cosas que no les dado a ningún hombre hablarlas o escribirlas. Entonces a Pablo se le dio una revelación sobrenatural espectacular, pero la inspiración fue dada para todos, para edificación del cuerpo. Amén, amén, amén. Sí. Bueno, yo creo que lo más importante aquí, hermano, que queremos, pues, que usted se lleve es que entienda que la inspiración de las Escrituras fue directamente de Dios y que usted tiene en esa Biblia que tiene allí quizás lamentablemente empolvada en su cuarto, es la palabra, la voz de Dios para tu vida, para edificarte, para que crezca. Y hermano, si no la tienes empolvada y estás leyendo, estás firme en Cristo, gloria a Dios por eso. Entonces llévate hoy esta enseñanza para que crezcas, ¿verdad?, en lo que es el conocimiento de la palabra de Dios. Pero yo quiero recalcar algo muy importante el día de hoy, ya para despedirme. Hermano, usted sabe que Cristo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y Él lo hizo con un propósito. Él lo hizo con un propósito. Efesios 2:20 dice que edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, esos a quienes Dios inspiró, siendo la principal piedra del ángulo Jesús mismo. La iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles, no sobre los profetas modernos, sino sobre la profecía antigua, segura y pura que usted tiene en las Sagradas Escrituras. Hacemos bien en estar atento a ella, como dice el apóstol Pedro. Como dice el apóstol Pedro. Tenemos la profecía más segura. Más segura. ¿Por qué Dios lo hizo de esta manera? ¿Por qué Dios lo hizo solo por medio de los apóstoles? Porque es una sola enseñanza. Porque prácticamente, hermano, es una sola enseñanza, como dice Judas en el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y una vez indica que la fe cristiana, el mensaje del evangelio, fue entregada de manera completa y definitiva. Como dice Hebreos 1:2, que Dios, habiendo hablado por muchas veces y de muchas maneras, ahora en este tiempo nos habló a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo. Y ese Hijo es Cristo. Y Él mismo escogió a sus apóstoles y los envió con señales y prodigios para que sepamos que esa es la palabra de Cristo, la que hablaron sus apóstoles. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué no podemos pensar fuera de las Escrituras? ¿Por qué no podemos sacar doctrinas? ¿Por qué Dios lo hizo de esta manera? Efesios 4 del 14 al 16 da la respuesta. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Por qué en amor? Porque la doctrina sana es conforme a la piedad. Se edifica y crece en amor. Así que, hermano,
Dios le bendiga, hermano. Yo espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Le invito a que, si no se está congregando, hermano, busque una congregación cerca de su casa. Busque un pastor. Lea las escrituras. Si quiere, se comunica con nosotros. Nosotros estaremos ubicándole. Escríbale a la emisora le va a dar nuestros contactos para que usted se comunique con nosotros. Le recomiendo también 2 iglesias en las cuales yo fui pastor. Hoy en día en Sabaneta, por los frentes de la clínica Zulia, a 3 cuadras, subiendo por el restaurante Domingo, el hermano Carlos Zambrano es el pastor. Y en Santa Cruz de Mara, sector El Planetario, está también el pastor Numael Manjarré, si usted vive en Santa Cruz de Mara. Así que, hermanos, Dios les bendiga y les guarde. Muchas gracias por escucharnos. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Amén, amén, hermano.